Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla porque aquí, en su canal favorito de noticias del espectáculo, tenemos una bomba. Así es, una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula prácticamente en el suelo. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, dos figuras que han conquistado corazones a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy va a dar muchísimo de qué hablar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Bueno, como bien saben, la vida de las celebridades está siempre bajo el microscopio, y más cuando se trata de relaciones sentimentales. Y el caso de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, sin duda, uno de los que más ha generado expectación, especulaciones y, por qué no decirlo, ilusiones. Ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, respectivamente. Esa pareja de ficción se convirtió en un fenómeno, y los fans no tardaron en soñar con que esa conexión trascendiera la pantalla. Y por un tiempo pareció que así era. Vimos fotos juntos, se rumoreaba sobre su romance y la emoción de los seguidores estaba a flor de piel. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas cambian, y las relaciones, incluso las de las estrellas, tienen sus altibajos. Lo que nos trae hoy aquí es algo que nadie se esperaba, algo que ha sacudido los cimientos del panorama mediático turco y que ya está resonando en cada rincón donde sus admiradores los siguen. La noticia, que salió a la luz el pasado 2 de octubre de 2025, es simplemente impactante. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes han mantenido un perfil bastante reservado en cuanto a sus vidas personales después de su famosa relación, parecen estar, de nuevo juntos. Sí, han leído bien. Y no estamos hablando de un simple reencuentro amistoso o de una coincidencia fortuita. Las señales apuntan a que algo mucho más significativo está sucediendo entre ellos. Para ser honestos, cuando empezamos a ver las primeras pistas, pensamos que era una de esas falsas alarmas tan comunes en el mundo de la farándula. Pero a medida que las piezas del rompecabezas se iban juntando, nos dimos cuenta de que esto era algo real. Imaginen la sorpresa. Después de un tiempo separados, de seguir caminos distintos, de lidiar con la presión mediática y los constantes rumores, la idea de que pudieran estar dándose una segunda oportunidad es, cuanto menos, emocionante. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, como siempre, la información fluye de fuentes cercanas, de colaboradores, de personas que trabajan en el medio y que, discretamente, comparten detalles. Han sido unos avistamientos muy específicos y, lo que es más importante, unas declaraciones veladas que apuntan en la misma dirección. Hace unas semanas, Can Yaman estuvo de visita en Estambul, algo que siempre genera revuelo. Pero lo que llamó la atención esta vez fue que su visita coincidió, una vez más, con la presencia de Demet en la ciudad. Y no solo eso, sino que se rumorea fuertemente que fueron vistos juntos en un lugar bastante íntimo, lejos de las cámaras y de las multitudes. Se habla de una cena privada, de un encuentro discreto pero significativo, en un restaurante con poca afluencia y un ambiente que invita a la confidencialidad. Los meseros y el personal del lugar, testigos silenciosos de la escena, habrían insinuado la calidez y la complicidad que se percibía entre ambos. Y lo que realmente encendió todas las alarmas fue una reciente entrevista de Demet Özdemir, donde, al ser preguntada sobre su relación con Can, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta evasiva, sonrió de una manera que muchos interpretaron como cómplice y dijo algo así como: «El tiempo lo cura todo y a veces trae sorpresas maravillosas, ¿no creen? La vida nos enseña a valorar lo que tenemos y a veces, lo que tuvimos». Una frase que puede interpretarse de muchas maneras, pero que en este contexto, suena deliciosamente prometedora y deja la puerta abierta a muchas esperanzas. Y como si fuera poco, Can Yaman, en una de sus apariciones públicas más recientes, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, al ser cuestionado sobre su vida sentimental y la posibilidad de un regreso con Demet, se limitó a decir: «Estoy en un momento muy feliz de mi vida, disfrutando de las cosas buenas que vienen y agradecido por las lecciones aprendidas». La vida tiene maneras de sorprendernos gratamente. ¿Coincidencia? Creemos que no. La sutileza de sus palabras, lejos de desmentir, aviva aún más el fuego de la especulación. Ahora, seamos claros, la prensa turca, que es experta en seguirles la pista, está que arde. Están desplegando todos sus recursos, desde
Helicópteros sobrevolando posibles residencias hasta fotógrafos apostados en cada rincón estratégico, para conseguir la imagen definitiva, la confirmación oficial que ponga fin a tantas conjeturas. Pero hasta ahora Khan y Demet han sido increíblemente discretos, lo que, paradójicamente, hace que la especulación sea aún mayor y más intensa. Es como si estuvieran jugando un juego de intriga, dejando pequeños indicios cuidadosamente seleccionados para que sus fans más fieles los descubran y construyan sus propias teorías. Y vaya que lo han conseguido. Las redes sociales están que explotan con teorías, con mensajes de esperanza, con montajes de fotos antiguas y nuevas, y sobre todo con el dulce recuerdo de su tiempo juntos en Erkentzicus. Los hashtags #KhanDemet y #Erkentzicus regreso están de nuevo en tendencia, compitiendo por los primeros puestos en las plataformas digitales, demostrando que la llama de la admiración por esta pareja sigue encendida. Pensemos en el impacto que esto tendría, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Can Yaman es un actor que no solo triunfa en su país natal, sino que ha conquistado mercados internacionales con una fuerza arrolladora, especialmente en Italia y España, donde tiene una legión de seguidores muy fiel y una popularidad que rivaliza con las grandes estrellas de Hollywood. Demet Özdemir, por su parte, también goza de una gran popularidad global, conocida por su talento interpretativo, su carisma natural y su estilo impecable. Si esta reconciliación se confirma, no solo sería una noticia de alto calibre para los medios de comunicación, acaparando portadas y minutos en televisión, sino que también podría significar un nuevo y emocionante capítulo en sus carreras. Imaginen las colaboraciones futuras, las entrevistas conjuntas donde repasen su historia, la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo en proyectos que sin duda serían un éxito rotundo. Sería un sueño hecho realidad para muchísimos de sus fans que anhelan ver esa magia repetida. Recordemos que su historia juntos fue de esas que parecen sacadas de una telenovela, o mejor dicho, de una película romántica de ensueño. Se conocieron en el set de Erkentzicus, la química fue inmediata y palpable, la chispa surgió de forma natural, y pronto vivieron un romance mediático que enamoró a todos, creando una conexión especial con su público. Sin embargo, después de un tiempo, por diversas razones que nunca se esclarecieron del todo, tomaron caminos separados. En su momento, las razones de su ruptura fueron objeto de mucho debate y especulación. Algunos decían que la presión mediática era insoportable y que los desgastó, otros que sus agendas de trabajo eran incompatibles y los separaban geográficamente con demasiada frecuencia, y algunos rumores, más oscuros, apuntaban a diferencias irreconciliables en su forma de ver el futuro o en sus personalidades. Pero el amor, a veces, tiene sus propias reglas, sus propios ritmos y su propia manera de sanar las heridas. Es fascinante cómo, después de un tiempo, las personas pueden volver a encontrarse, a reevaluar sus sentimientos, a analizar lo que salió mal y, lo más importante, a decidir que lo que tuvieron valió la pena luchar de nuevo. Quizás la experiencia les ha dado la perspectiva necesaria para comprenderse mejor, quizás han madurado como individuos y como pareja, o quizás simplemente se dieron cuenta de que la conexión que compartían, esa chispa que cautivó a millones, era demasiado especial y única para dejarla pasar sin intentarlo una vez más. La distancia y el tiempo a menudo nos ayudan a ver las cosas con mayor claridad y a valorar lo que damos por sentado. Lo cierto es que esta noticia ha llegado como una brisa fresca en un mar de noticias habituales y a veces, un poco predecibles. Nos da esa chispa de esperanza, esa ilusión de que el amor puede resurgir, incluso después de las dificultades, los malentendidos y las separaciones. Y en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan efímero, tan volátil, ver a una pareja icónica, que marcó un antes y un después en la ficción, tener una segunda oportunidad es algo que alegra el corazón a muchos y renueva la fe en el poder de las segundas partes. Pero, ¿qué significa esto realmente para ellos? Estamos ante una reconciliación seria, con planes de futuro concretos, quizás incluso con miras a una vida juntos más allá de las cámaras. ¿O es un reencuentro más casual, una etapa de redescubrimiento, una forma de reencontrarse y ver si la magia aún existe? Por el momento solo podemos especular, basándonos en las pocas pistas que nos han dado, en las declaraciones ambiguas y en los avistamientos discretos. Lo que sí es seguro es que están generando una expectación enorme, y eso, en la industria del entretenimiento, es oro puro. La atención mediática está enfocada en ellos, y eso siempre se traduce en oportunidades. Imaginen la reacción de sus fans si se confirma oficialmente. Las redes sociales explotarían en un torbellino de celebraciones y comentarios.
Se convertirían una vez más en la pareja del momento, eclipsando a muchas otras celebridades y acaparando la conversación digital. Y las oportunidades laborales, tanto individuales como en pareja, se multiplicarían exponencialmente. Podríamos verlos protagonizar nuevas series, películas, campañas publicitarias juntos, o incluso proyectos empresariales. El potencial es ilimitado y las posibilidades infinitas. Nosotros, como canal dedicado a traerles las últimas novedades y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, estaremos muy atentos a cualquier desarrollo. Seguiremos investigando, buscando la confirmación oficial, hablando con nuestras fuentes, y por supuesto, se los contaremos todo con el detalle y la exclusividad que ustedes se merecen. No duden de que seremos los primeros en traerles cualquier foto oficial, cualquier declaración contundente, cualquier primicia que surja de este posible regreso que tiene a todos en vilo. Hasta ahora, la estrategia de Khan y Demet parece ser la de mantener un bajo perfil, una discreción casi calculada, permitiendo que los rumores hagan su trabajo, que la expectativa crezca, y quizás, solo quizás, preparando el terreno para un anuncio oficial cuando ellos se sientan completamente listos y seguros de su decisión. Y eso, en cierto modo, es admirable. En un mundo donde todo se expone y se critica al instante, donde la privacidad es un lujo cada vez más escaso, tener el control de su propia narrativa y comunicar las noticias importantes en sus propios términos es un signo de madurez y estrategia. Lo que sí podemos asegurar es que la magia que crearon en Erkencikus sigue viva en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo. Esa química innegable, esa complicidad que se percibía en cada mirada, en cada gesto, esas escenas que nos hicieron suspirar y soñar. Si están dándose una segunda oportunidad, es muy probable que esa chispa siga ahí, quizás más madura, más profunda, alimentada por las experiencias vividas y el aprendizaje obtenido. El reencuentro de dos almas que conectaron tan intensamente suele tener un matiz especial. Así que, mis queridos amigos, mientras esperamos la confirmación oficial, les invito a que se unan a la conversación, a que compartan sus ideas y sus esperanzas. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos otra vez, quizás en un proyecto aún más ambicioso que Erkencikus? Dejen sus opiniones en los comentarios, nos encanta leer sus puntos de vista, sus especulaciones creativas, sus esperanzas más profundas. Sus comentarios son el alma de nuestro canal y nos motivan a seguir buscando la verdad. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por su constante apoyo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan emocionante, tan cargada de misterio y de posibilidades. Si les ha gustado lo que han escuchado, si esta noticia les ha parecido tan impactante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con aquellos que también siguieron de cerca su historia, para que todos estén al tanto de esta impactante noticia y se unan a la especulación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que está por venir, porque créanme, esto promete ser solo el principio. Hasta la próxima y manténganse conectados porque la historia de Can y Demet podría estar escribiendo un nuevo y apasionante capítulo.